185.000 soldados no pudieron derrotar a este ángel. Esta es una de las mayores historias de la Biblia. La Biblia narra la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de esto. Ezequías era un hombre opuesto a su terrible padre, Acab. Durante su reinado de 8 años, se le concedió el inusual honor de hacer lo que era correcto a los ojos del Señor, tal como había hecho su antepasado David. Si consideras que existe algo más allá de este plano terrenal y otras cosas que la ciencia aún no ha logrado explicar, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Sucedió que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo que era recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. 2 Reyes 18, 1, 3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que apoyó la eliminación de los lugares de culto elevados. También cortó los postes idolátricos de acera y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Neustán, que significa imagen de bronce. Números 21, 8-9. Entonces el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y colócala sobre un mástil, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, si esta persona miraba a la serpiente de bronce, viviría. Qué pena que este objeto que Dios utilizó para liberar al pueblo se convirtiera en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías se distinguió como un rey que estaba por encima de los otros reyes en su adhesión a los mandamientos de Dios. 2 Reyes 18. 4-5. Ezequías eliminó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los postes sagrados de acera y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta ese tiempo los hijos de Israel quemaban incienso a ella y la llamaban Neustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Después de leer sobre la infidelidad y los actos atroces de tantos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías fue un alivio. Su reinado prosperó donde quiera que iba, porque el Señor estaba con él. 2 Reyes 18, 6-16. Porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que obedeció los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Sucedió en el 4º año del rey Ezequías, que era el 7º año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. La tomaron después de 3 años, es decir, Samaria fue tomada en el 6º año de Ezequías, que era el 9º año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria llevó a los israelitas cautivos a Asiria y los colocó en Halá, en el río Gozán y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que rompieron su pacto. No escucharon ni ejecutaron todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis: he errado, retírese de mí y pagaré lo que usted exija. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entonces, Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese tiempo, Ezequías retiró las puertas del templo del Señor y los postes que él mismo había cubierto de oro, y se los dio al rey de Asiria. El sucesor de Salmanasar, el conquistador de Israel, era el rey asirio contra quien Ezequías tendría que luchar. Desafortunadamente para Judá, las cosas no salieron como se planeó. Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo Jerusalén. Fue en ese momento que Ezequías pudo haber concluido que había calculado mal la situación.
Él había admitido previamente a Sennacherib que había actuado mal y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda era enorme, y Ezequías envió toda la plata y oro que pudo encontrar, incluso quitando oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequías y demostrar su propio poder a su pueblo. Sennacherib no creyó que el rescate de Ezequías fuera suficiente o buscaba una razón para atacar Jerusalén de cualquier manera. El rey asirio envió una delegación y un ejército masivo a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Entonces, Ezequías, rey de Judá, dijo al rey de Asiria en Laquis: «He errado, retírese de mí y pagaré lo que usted exija». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10,000 talentos de plata y 1,000 talentos de oro. Entonces, Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese tiempo, Ezequías desmontó las puertas del templo del Señor y los postes que él mismo había cubierto de oro, y se los dio al rey de Asiria. Luego, el rey de Asiria envió a Tartán, Rabsis y Rabs con un poderoso ejército desde Laquis a Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y estando allí se detuvieron junto al acueducto del estanque superior que está en el camino del campo del lavandero. Entonces, llamaron al rey y salieron al encuentro de ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el cronista. Rabsis les dijo: «Diga a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué confías? Dicen tener estrategia y poder para la guerra, pero son solo palabras. Ahora, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ahora confías en Egipto, ese bastón de caña quebrada que, si alguien se apoya en él, entrará en su mano y la atravesará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen: nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no es este el Dios cuyos altares y lugares altos Ezequías quitó, diciendo a Judá y a Jerusalén: deben adorar delante de este altar en Jerusalén? Ahora entonces, haz un trato con mi señor, el rey de Asiria, y te daré 2,000 caballos y puedes poner jinetes en ellos. ¿Cómo puedes rechazar a uno de los menores oficiales de mi señor, confiando en Egipto por carros y jinetes? Y ahora, ¿he subido contra este lugar para destruirlo sin el Señor? El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. 2 Reyes 18, 26-30. El portavoz real de Sennacherib expuso lo que creía eran los hechos, para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría, lo cual era cierto. En segundo lugar, estaba seguro de que el pueblo de Judá enfurecía a su Dios al destruir los lugares de culto, es decir, los lugares altos y los altares prohibidos que Ezequías había demolido. Claro, Ezequías tenía razón en demolerlos. Sin embargo, incluso los seguidores del rey probablemente cuestionarían sus acciones a la luz de lo que estaba sucediendo. En tercer lugar, el portavoz de Sennacherib recordó que el ejército de Judá era muy débil para rechazar al ejército asirio, dado el esfuerzo de Ezequías en sobornar a Asiria, lo cual también era probablemente cierto. Por último, afirmó que el propio Señor le había dicho que atacara y destruyera esa tierra, básicamente diciendo: «Oye, tu Dios está de mi lado». Esto era una mentira, pero para los desmoralizados habitantes de Jerusalén, podría haber parecido que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído en manos de Asiria y esos mismos crueles conquistadores ahora estaban a sus puertas. Entonces, Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá dijeron a Rabsacés: «Por favor, hable con sus siervos en arameo, pues lo entendemos. No hable con nosotros en hebreo en presencia del pueblo que está en la muralla». Pero Rabsacés dijo: «Mi señor me envió a hablar estas palabras solo a su señor y a usted, y no también a los hombres que están en la muralla, que, como ustedes, tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina». Entonces, Rabsacés se puso de pie y gritó en voz alta en hebreo: «Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no dejen que Ezequías los engañe, pues él no podrá liberarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria». Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que hay algo más aparte de este plano terrenal,
suscríbete y deja tu like para continuar investigando y creando contenido de tu interés. Segundo de Reyes 18, 31, 37. La petición de los tres hombres para que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo y no en hebreo tenía el propósito de proteger a los oyentes en la muralla de las amenazas. Sin embargo, el portavoz asirio no se preocupó por ello, quería que todos temieran el ultimátum de su rey. Incluso, amenazó al pueblo en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego advirtió al pueblo a no creer en las promesas hechas por Ezequías sobre la intervención del Señor para salvarlos. Versículos 31 y 32. ¿Hasta cuándo seguiría el pueblo de Judá confiando en su rey? A la luz de esta diatriba, no escuchen a Ezequías, pues así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y ríndanse a mí. Cada uno de ustedes comerá de su propia vid y de su propia higuera, y beberá del agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivares y miel. Así vivirán y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña diciendo: el Señor nos librará. El portavoz ofreció al pueblo paz y prosperidad a cambio de su rendición. Estas palabras podían haber sonado atractivas para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiado y aislado del resto del mundo. Los asirios también declararon inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la suya era parte del acuerdo, prometiendo una tierra de grano, vino nuevo, olivares y miel. De manera similar, Satanás tienta a los creyentes con ofertas atractivas, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. Versículos 33 al 37. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado sus tierras de mi mano para que el Señor pueda librar Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se mantuvo en silencio y no le respondió una palabra, pues había una orden del rey que decía: no le respondan. Entonces, Eliaquim hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna el escriba, y Joa hijo de Asaf el cronista, fueron a Ezequías con sus ropas rasgadas y le informaron sobre las palabras de Rabsaces. El discurso concluyó con varias preguntas retóricas. Su esencia era que los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey asirio, ni el Señor salvaría a Jerusalén. Furiosos por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con las ropas rasgadas por la angustia. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus ropas, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Luego envió a Eliaquim, que estaba a cargo del palacio, a Sebna el escriba, y a los líderes de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amós. Le dijeron: así dice Ezequías, este es un día de angustia, reprobación y vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero no hay fuerza para darles a luz. Quizás el Señor tu Dios escuche todas las palabras de Rabsaces, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios vivo, y reprenda las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, levanta una oración por el remanente que aún está aquí. Segundo de Reyes 19, 1, 13. Cuando el rey Ezequías escuchó el informe, hizo lo mismo que sus hombres, rasgó sus ropas y se vistió de saco. Debió preguntarse cómo había ocurrido tal cambio terrible. Después de todo, había sido obediente a Dios, renovado el culto en Judá, seguido las instrucciones del Señor y prosperado anteriormente gracias a la providencia divina. Pero en ese momento, Dios parecía estar en silencio. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad, sino que te prepara para los desafíos. Estarás mejor preparado para enfrentar problemas y sufrimientos si vives tu vida desde una perspectiva divina, confiando en Él tanto en los tiempos buenos como en los malos. También tendrás la oportunidad de presenciar la acción de Dios. El rey Ezequías entró en el templo del Señor para adorar, a pesar de su angustia.
Además, hizo algo que muchos de sus predecesores hicieron, envió una delegación vestida con cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Explicaron al profeta la terrible situación de Judá y le informaron que el jefe asirio se había burlado del Dios vivo. Entonces, los siervos del rey Ezequías fueron a Isaías, y él les dijo: digan a su señor, así dice el Señor, no temas las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han insultado. He aquí, pondré un espíritu en él y oirá un rumor, regresará a su tierra y hará que caiga por la espada en su propia tierra. 2 Reyes 19, 6-7. Isaías ya sabía todo esto porque Dios se lo había revelado. Por lo tanto, le dio a los siervos un mensaje para Ezequías que comenzaba con la orden de no temer. Este mandato aparece frecuentemente en la Biblia y es la manera de Dios de calmar a su pueblo, infundir confianza y asegurar que Él tiene todo bajo control. Puedes confiar en mí. El Señor no solo había oído las palabras blasfemas de Rabsaces, sino que también planeaba responder a ellas. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Sennacherib regresaría a su tierra y moriría por la espada. Cuando el rey de Asiria supo que había dejado Laquis y estaba luchando contra Libna, recibió noticias sobre Tiraca, rey de Etiopía, quien había salido a luchar contra él. Entonces, envió nuevamente mensajeros a Ezequías con el siguiente mensaje: diga a Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe, diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Seguramente has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas completamente. ¿Acaso los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron las liberaron? ¿Dónde están el rey de Amad, el rey de Arpad y el rey de las ciudades de Sefarbaim, de Ena y de Iba? 2 Reyes 19, 8-13. El portavoz real de Sennacherib, probablemente acampado en las murallas de Jerusalén esperando una respuesta de Ezequías, recibió noticias de que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba luchando en Libna, que se encuentra a unos 40 km al suroeste de Jerusalén. Sennacherib se enteró de que el rey de Judá se estaba preparando para enfrentarle. Esto hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén por un tiempo. Sennacherib también se aseguró de que Ezequías supiera que él volvería, repitiendo las amenazas que su subordinado había hecho anteriormente. Segundo de Reyes 19, 14-19, NVI. Entonces, Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros, la leyó y subió al templo del Señor. Allí extendió la carta delante del Señor y oró: oh Señor, Dios de Israel, que estás sentado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha, abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para desafiar al Dios viviente. Verdaderamente, oh Señor, los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras. Han arrojado sus dioses al fuego, pues no eran dioses, sino obra de manos humanas, madera y piedra. Por tanto, oh Señor nuestro Dios, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando Ezequías leyó la carta de Sennacherib, no rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. En lugar de eso, la llevó al templo, la colocó delante de Dios y oró. Ezequías se dirigió al Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, reconociendo su soberanía como el Rey divino. Recordó a Dios su relación especial con Israel, en contraste con las relaciones superficiales entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones derrotadas por Asiria. Sabía que ningún dios de las naciones había liberado a su pueblo porque eran creaciones humanas sin poder. Pero el Señor no es así, no es una creación humana, sino el creador del hombre, el que hizo los cielos y la tierra. Ezequías vio la carta de Sennacherib como un ataque al carácter de Dios y pidió a Dios que se manifestara a sí mismo y defendiera a su pueblo. Ezequías también recordó que conceder su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve de ejemplo para los creyentes en tiempos de angustia. Luego, Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración sobre Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él: la Virgen, la hija de Sión, te menosprecia y se burla de ti, la hija de Jerusalén mueve la cabeza detrás de ti. Isaías 37,
23-32, reformulado. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con arrogancia? ¿Contra el Santo de Israel? Mediante tus siervos has ofendido al Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he ascendido a las alturas de los montes, a las regiones más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus cipreses escogidos. Llegué a su alojamiento más remoto, a su bosque más frondoso. Excavé y bebí aguas extranjeras, y con la planta de mi pie sequé todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Desde hace mucho tiempo lo determiné, desde los días antiguos lo planeé, y ahora lo he hecho realidad, para convertir ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, impotentes, están aterrorizados y avergonzados. Son como la hierba del campo y la vegetación verde, como la hierba en los tejados, quemada antes de madurar. Yo sé cuándo te sientas, cuando sales y entras, y también tu furia contra mí, porque te has enfurecido contra mí, y tu tumulto ha llegado a mis oídos. Pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por el que viniste. Dios escuchó a Ezequías y respondió una vez más a través de Isaías. Sennacherib fue ridiculizado con una respuesta poética que exaltó el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. El rey asirio no solo se había burlado de Judá y su rey, sino también de Dios, blasfemando contra el Dios de Israel. Aunque Sennacherib había asumido arrogantemente su propio liderazgo y había abierto camino a través de muchas naciones, no comprendía que sus victorias estaban predestinadas por Dios como parte de su largo plan. El rey asirio era, por lo tanto, solo un peón en el reino de Dios. Sennacherib no podría hacer un movimiento ni tener un pensamiento particular del cual Dios no estuviera al tanto, incluyendo cualquier ira dirigida hacia el Señor. Sennacherib, a su vez, descubriría cuán insignificante era cuando Dios lo arrastrara de vuelta a Siria. Esto será una señal para ti, Ezequías: este año comerás lo que crezca por sí mismo, y en el segundo año lo que brote de ello. Pero en el tercer año sembrarás y cosecharás, plantarás viñas y comerás su fruto. El remanente de la casa de Judá que sobrevivió echará raíces hacia abajo y producirá fruto hacia arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión un grupo de sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. 2 Reyes 19, 29-31. Dios consoló al rey Ezequías y a su pueblo que enfrentaban un asedio inevitable y hambre debido al temor de los asirios. El pueblo de Jerusalén no podía salir de las murallas para sembrar, pero la señal de Dios para Ezequías fue que Jerusalén comería de las cosechas que crecieran solas en los próximos 2 años. En el tercer año, podrían sembrar, cosechar, plantar viñas y comer sus frutos. Judá no sería destruida, un remanente sobreviviría, daría frutos y saldría de las murallas de Jerusalén. El Señor es celoso por su gloria y por su pueblo del pacto. Por lo tanto, así dice el Señor sobre el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará una flecha aquí, no vendrá delante de ella con escudo, ni construirá un montículo de asedio contra ella. Por el camino que vino, por él regresará y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por mi causa y por causa de mi siervo David. 2 Reyes 19, 32-34. Dios defendería a Jerusalén contra Sennacherib. Lo haría por sí mismo y por su siervo David. Dios no permitiría que un rey inexperto frustrara sus planes y cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre, una promesa que culminaría en el reinado de Jesucristo, nuestro Señor. Esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados en el campamento asirio. Cuando los hombres se levantaron a la mañana siguiente, todos estaban muertos. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, partió, regresó a casa y vivió en Nínive. Mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron con la espada y escaparon a la tierra de Ararat. Su hijo Esaradón se convirtió en rey en su lugar. 2 Reyes 19, 35-37. Un solo golpe del ángel del Señor fue suficiente para liberar a Ezequías de su enemigo. 185,000 soldados asirios murieron de repente. Sennacherib se vio obligado a regresar a casa sin su ejército. Más tarde, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron.
El rey asirio, como el filisteo Goliat, desafió al Señor por no proteger a Jerusalén, pero al final, el Dios de Sennacherib no pudo proteger a su devoto seguidor, ni siquiera en su propio templo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si piensas que existe algo más allá de este plano terrenal, comparte este video con tus amigos, en tus redes sociales y con tu comunidad. Suscríbete y déjame un comentario para que juntos podamos desentrañar los grandes misterios que nos rodean.